Eh, eh. Ok, entonces continuando con la clase del día de ayer, siempre hablando del núcleo, habíamos hablado, ¿verdad?, de la energía de enlace, el déficit de masa, es esa energía que se utilizó para formar el núcleo y que si usted quiere desarmar literalmente ese núcleo, pues esa es la energía que se requiere. El día de hoy vamos a hablar del decaimiento radiactivo. Entonces, ya habíamos hablado de que los núcleos inestables, esa era la idea principal, los núcleos inestables buscan la estabilidad. Estabilidad sería pues un núcleo que no necesite emitir radiación. Cuando ya no emite radiación, decimos que el núcleo se encuentra estable. Entonces, isótopos, isótopos hay varios para cada elemento. El detalle de esto es que ponerlos todos en la misma tabla periódica no es práctico. Entonces, como no es práctico, perdón, como no es práctico, entonces se deja solo la tabla periódica de los elementos estables, que es la que ustedes conocen, es la que todos hemos estudiado desde la secundaria. Bien, existen tres tipos de decaimiento, bueno, existen varias formas de decaimiento, tres son las principales. Según la partícula que se emite, existe el decaimiento alfa, es aquel en el que se emite una partícula alfa. Entonces, la partícula alfa, o también llamada así alfa, es un núcleo que contiene dos protones y tiene también dos neutrones. Es decir, que la partícula alfa podríamos decir que es un núcleo de helio. Pero le seguimos llamando partícula alfa porque, bueno, porque históricamente así se encontró, ¿verdad? Eh, pero como proviene del núcleo, mediante emisión radiactiva y no aparece, digamos, como el elemento en forma natural, por eso es que la colocamos, sí, le seguimos llamando partícula alfa. Ok. La partícula alfa es emitida por los elementos más pesados usualmente. Uno de ellos es el uranio 235, con sus 92, eh, con sus 92 protones, es un emisor de partículas alfa.
Entonces, el uranio 235 busca la estabilidad y para encontrar esa estabilidad tiene que emitir esa partícula alfa que posee pues dos protones y dos neutrones, o sea que su número de partículas en el núcleo es 4 y acá nos va a quedar un elemento que va a tener 231 partículas en su núcleo y que va a tener 90 protones. Ya no va a tener 92 porque dos se le fueron en la partícula alfa. Entonces, si usted se va a la tabla periódica, pues va a encontrar que el elemento 90 es el elemento llamado torio. Torio, esto es uranio, por cierto. Y entonces queda balanceado el número de partículas que había antes de que ocurriera el decaimiento radiactivo es igual al número de partículas que hay después. Si se fijan, 231 más 4 son 235, 90 más 2 son 92. No apareció ninguna, ninguna partícula nueva o diferente. La partícula alfa es una partícula pesada de las en comparación con los otros. Las partículas beta y tienen carga positiva más 2, ¿verdad? Más 2. Entonces, en comparación con las partículas beta es mucho más pesada. Digamos que, bueno, no sé si lo puedo decir porque lo voy a subir a YouTube, pero hay unos tés que se preparan en Europa del Este y que se le dan a algunos espías que han sido capturados con el objetivo de que no hablen. Y entonces estos tés contienen, en este caso, contienen radio. El radio, que por cierto, por el descubrimiento del radio, es que a Marie Curie le dan el premio Nobel, pues el radio es el que se suele utilizar más. Entonces, el radio, si tomamos el decaimiento del radio, pues lo que les mencionaba es que el radio, pues también al hacer un emisor de partículas alfa, el radio es 226 y vamos a ver, tiene, vamos a ver, 88 protones, 88 protones. Aquí estaba buscando, ok. Entonces el radio también decae emitiendo una partícula alfa, o sea que cuando el radio libera la partícula alfa, que es una partícula alfa igual a la del uranio, a la que emite el uranio, solo que aquí ya no voy a tener 226 partículas, sino que voy a tener 222. Y ya no voy a estar hablando del elemento 88, sino que estaré hablando del elemento 88 menos 2, que sería el elemento 86. El radón, si no me equivoco, se representa de esta manera. Entonces el radón es un gas noble, si no me equivoco. Eh, bueno, en este caso, en la forma radiactiva del radón, que es el 222, pues viene del radio. El radio a su vez viene del torio y el torio a su vez viene del uranio. A este se le denomina una cadena radiactiva y digamos que de alguna manera es así como nosotros podemos ver
los elementos más ligeros, puesto que se han producido por el decaimiento de elementos radiactivos más pesados. Bien, entonces es una partícula que tiene carga y que tiene una masa mayor que la partícula beta. Entonces su recorrido no es muy largo, puesto que tiene bastante interacción. Entonces, al estar presente en estos tecitos, la energía de la partícula alfa se va a quedar en los órganos, literalmente, por donde se almacena el té. Bueno, ese depósito extra de energía va a alterar las células de ese cuerpo y potencialmente va a cancelar la suscripción de la vida, digámoslo de esa manera. No es el único uso de las partículas alfa. En definitiva, tienen usos muy positivos y ese es solo un ejemplo de un uso que sería negativo. Ni siquiera sé si voy a poder subir este video a YouTube, pero bueno, en fin. Vamos con el siguiente decaimiento radiactivo. Esa es la partícula beta. No, perdón, el decaimiento beta. El decaimiento beta. Entonces, en el decaimiento beta, obviamente, pues en el decaimiento alfa tenemos una emisión de partícula alfa. En el decaimiento beta tenemos pues la emisión de una partícula beta. Entonces, en el caso de el decaimiento beta, pues la emisión es de una partícula beta, lo vamos a poner por acá. Y entonces la partícula beta no es un protón, no es un neutrón. La partícula beta se comporta como un electrón. Bueno, la beta negativa y la beta positiva se comporta como un positrón. Como un positrón. La beta positiva se comporta como un positrón. Entonces, la cuestión con con estos decaimientos, la cuestión con el decaimiento beta es que, por ejemplo, usted tiene un elemento, el carbono 14, que es el que se usa para la datación, carbono es 6. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una emisión de la partícula beta buscando la estabilidad, pero en el decaimiento beta negativo, lo que ocurre es que un neutrón se pasa a ser un electrón, se convierte en un protón. Entonces, usted ahora tiene la misma cantidad de partículas en el núcleo, pero tiene un protón más. Y el elemento número 7 pues es el nitrógeno, el 8 es el oxígeno. Entonces, de carbono 14 usted pasa a tener
nitrógeno 14. Bueno, otro ejemplo es el uso es el cobalto. Ese se utiliza para tratamientos de cáncer. Este, y pues también es un emisor de partículas beta, ¿verdad? De los que son más notables. Tenemos en el decaimiento beta positivo, el carbono 14, perdón, el carbono 11. Vean que sigue siendo carbono, pero ahora es carbono 11. Este emite una partícula beta positiva, pero aquí lo que tenemos es el caso contrario. En la beta negativa, en la beta negativa, un neutrón se convertía en protón, pues en el decaimiento beta positivo, un protón se convierte en neutrón. Entonces vamos a ponerlo acá. Protón se convierte en neutrón. Entonces, el número de partículas en el núcleo no cambia, pero usted ahora, en lugar de tener el elemento 6, tiene el elemento 5. Entonces, que este se denomina, este es el boro. Es una letra B. Esta otra es una letra beta. Entonces, vea qué es lo que se tiene que mantener acá. Aquí había 6 cargas positivas, 6 protones. Ahora usted acá tiene 7 cargas positivas. Para balancear y que me queden 6 cargas positivas, pues se envió la partícula beta negativa. Esta carga negativa anula la positiva que acaba de aparecer y seguimos teniendo 6 cargas negativas de un lado y 6 cargas negativas del otro. ¿Qué ocurre en el decaimiento beta positivo? En el decaimiento beta positivo tenemos 6 cargas positivas de un lado, pero del otro lado solo tenemos 5. Entonces, por eso se envía el positrón como con carga positiva, para que queden 6 aquí y 6 del otro lado. Bien. Como aclaración, en el núcleo del átomo no existen electrones. Por eso es que estas partículas se siguen denominando partículas beta y no se les denomina electrones porque daría la idea de que en el núcleo hay electrones y eso no es así. Bien, ahora vamos con el decaimiento gamma. En este caso, la partícula gamma es un fotón. Es decir, la partícula gamma se considera, digámoslo así, eh, como una onda electromagnética, pero como la luz tiene esta dualidad onda-partícula, entonces se le puede tratar también como un fotón, que es la partícula de la luz. La cuestión, y para diferenciarlos, los rayos X Los rayos X se producen debido a los cambios en el nivel de energía de los electrones del átomo, es decir, los electrones que rodean al núcleo. Y en este caso, esta radiación gamma proviene
de los cambios de energía, no de los electrones, sino de los cambios de energía del núcleo como tal. O sea que si los electrones podían tener estados excitados y al volver a su estado base lo hacían emitiendo rayos X, pues resulta que el núcleo también tiene niveles de energía y al volver a su estado base emiten también radiación, en este caso rayos gamma. Los rayos gamma, por cierto, es como Marvel justifica la creación de Hulk, donde eh, este científico de apellido Banner se irradia con radiación gamma y se convierte en Hulk. Bueno, eso solo pasa en la serie, eso no pasa en la realidad. La realidad de las cosas es que la radiación gamma sirve para dar tratamiento, bueno, en este caso, sí, la gamma sirve para dar el tratamiento de cáncer en la radioterapia y la radiación beta sirve para tratar el cáncer de tiroides. Los positrones se utilizan para diagnóstico principalmente. El carbono 11 se utiliza para diagnóstico, así como el flúor 18. Emiten positrones. Bien, todo esto tiene uso médico, esa es la cuestión. Entonces, entonces, en el caso, por ejemplo, del, podríamos decirlo, del cobalto 60. El cobalto 60, el cobalto 60, ok, tiene 27 protones. Este emite una partícula beta negativa y por lo tanto esto pasa a ser níquel 60. El detalle es que antes de que esto ocurra, el cobalto podría estar en un estado excitado y entonces pasar a ser cobalto 60, exactamente el mismo estado, el mismo cobalto 60, pero habiendo emitido una partícula gamma. En este caso, el cobalto emite partículas gamas de dos energías bien específicas y es por eso que nos ayuda para el tratamiento. Entonces, usted acá tiene cobalto 60 en estado excitado. Bien, visto esto, hay otras formas de decaimiento, pero esas no, pues, no es que no vayan a ser relevantes, sino que, pues, sencillamente no estamos en una clase de física para físicos, entonces vamos a pasarlas por alto, al menos momentáneamente, y vamos a pasar al decaimiento radiactivo. El modelo. Entonces, vamos a llamar N eh, al número de núcleos. Este es el número de núcleos inestables. Vamos a ponerle un índice sub cero. El número de núcleos inestables inicial que no han decaído
inicialmente. N es el número de núcleos de nuevo inestables que no han decaído al tiempo t. Lambda es la probabilidad de que ocurra un decaimiento en el próximo segundo. T es el tiempo, ¿sí? Entonces, la cantidad de núcleos que no han decaído al tiempo t dependerá de la cantidad de núcleos que había inicialmente por una función exponencial a la menos lambda por t. Esto es, pues, literalmente, esto representa la cantidad de núcleos inestables al tiempo t. Si yo vengo y multiplico por lambda en ambos lados, defino una nueva cantidad que se llama actividad. Lambda por n es actividad. Esto se define como el número de desintegraciones por segundo. Entonces, a esta unidad, decaimientos por segundo, un decaimiento por segundo, se le denomina becquerel, donde el becquerel se abrevia con B mayúscula Q. En honor a Becquerel porque él descubrió que habían minerales que podían emitir radiación. La otra unidad es el Curie, 3.7 por 10 a la 10 decaimientos por segundo equivalen a un Curie. En honor a Marie Curie, está claro. Entonces, decaimientos por segundo es Becquerel, ¿sí? 3.7 por 10 a la 10 becquerel equivalen a un Curie. La unidad Curie ha caído en desuso, bueno, entre comillas ha caído en desuso porque la unidad del sistema internacional es el becquerel, pero comercialmente todavía seguimos utilizando los Curies. Ahora bien, existe algo que su libro llama vida media, pero que nosotros vamos a llamar periodo de semidesintegración.
es el tiempo que tiene que transcurrir, representado con la letra T un medio, es el tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos inestables se reduzca a la mitad. Lo van a encontrar como vida media también, pero es más adecuado llamarle periodo de semidesintegración. Entonces usted tiene esta ecuación, pero usted ahora está buscando un tiempo para el cual n ya es igual a la mitad de n sub 0. Entonces ya no está hablando de cualquier tiempo, sino del periodo de semidesintegración. Bueno, obviamente simplifica esto. Entonces le queda que un medio es igual a E a la menos lambda por ese periodo de semidesintegración. Y con alguna álgebra sencilla, usted logra obtener que el tiempo que debe transcurrir para que decaigan la mitad de los núcleos es logaritmo natural de 2 entre, perdón, lambda. De manera que otra forma de escribir el decaimiento radiactivo es escribir el decaimiento radiactivo ya sea como N o como A, cualquiera de las dos resulta que van a ser equivalentes. E a la menos logaritmo natural de 2 por T, el tiempo transcurrido T, dividido entre el periodo de semidesintegración. ¿Qué ocurre? Ocurre que es más fácil aprenderse los periodos de semidesintegración que aprenderse las constantes lambda. Por ejemplo, aquí vamos a tener el uranio 235, tiene un periodo de semidesintegración de 4.500 millones de años. Entonces, cada 4.500 millones de años, la cantidad de uranio 235 en el planeta se reduce a la mitad. Casualmente, la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. El carbono 14. El carbono 14 tiene un periodo de semidesintegración, creo que es como de 5.730 años. Entonces, cada 5.730 años, la cantidad de carbono 14 en una muestra se disminuye en la mitad. Si hablamos de otros, por ejemplo, el yodo 131 es de 8 días. Y, o sea, ya ese periodo de semidesintegración para el yodo, pues al ser solo de 11 días, ya podemos decir que es de vida más corta. Y si hablamos de el tecnecio 99 metaestable, estaríamos hablando de 6 horas. Y así vamos a tener elementos radiactivos que
tienen diferentes periodos de semidesintegración y estos tiempos pueden ir en el orden de las horas, los minutos, los días, años y como estamos viendo ahí, millones de años. Entonces, es más fácil trabajar con los periodos de semidesintegración o de vuelta, como lo llaman en su libro, vidas medias, que trabajar pues con las constantes lambda, que obviamente el libro sí les da cuánto valen. Bien, vamos a quedarnos el día de hoy por acá.